Muy bien, vamos a explicar la dinámica del presente conversatorio. Se le planteará una pregunta para la reflexión a los ponentes. Dicha pregunta será respondida por cada uno de nuestros ponentes en el orden que ocupan en la mesa. Les recuerdo que tienen hasta 5 minutos para responder cada una de las 3 preguntas que tenemos planteadas. Posterior a la respuesta de las preguntas, abrimos 1 o 2 comentarios o preguntas puntuales de los asistentes, ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual, utilizando la herramienta de levantar la mano para los que nos acompañan de manera virtual, por favor. Vamos a comenzar con el doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, que va a responder la primera pregunta y va a iniciar el diálogo. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se construyen los objetos de conocimiento mediante la investigación educativa? Adelante, doctor. Cuando estamos en la investigación educativa, queriendo reconstruir un objeto de conocimiento, operamos como lo plantea Bachelard, que nos dice: cuando nosotros conocemos, arrojamos una luz al objeto de conocimiento, pero toda luz que se arroja siempre tendrá alrededor sombras. O sea, nuestra capacidad de conocimiento es limitada a partir de nuestros órganos, sentidos y todo el tema que hay para reflexión. Eso por una parte. Por otra parte, cuando nosotros queremos conocer y construir objetos de conocimiento, los epistemólogos también nos recuerdan que al yo invadir el objeto cognoscible para recrearlo y tratar de describirlo en algún trabajo, cambia tanto el objeto para mí, pero yo como sujeto que conoce también tengo cambios, porque a cada nuevo ejercicio de conocer me voy transformando como sujeto que conoce. Entonces, ahí hay una espiral muy interesante en esta construcción del conocimiento. Cambia el objeto, pero también cambia el sujeto que conoce. Y esto lo vamos observando conforme nosotros realizamos ejercicios de investigación. A cada nuevo ejercicio tenemos nuevas habilidades, competencias y un mejor entendimiento del objeto. Por eso los investigadores regularmente se van perfilando por líneas de investigación, que es donde están de manera recurrente como recreando el objeto de conocimiento. Y esa es una manera de explicar de manera muy puntual para que los compañeros también nos den sus aportaciones. Adelante. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el maestro José Francisco, recordando la pregunta: ¿cómo se construyen los objetos de conocimiento mediante la investigación educativa? Adelante, maestro. Gracias. Sí, esta es una parte fundamental en el arranque de una investigación. Hacer la construcción del tema que quiero investigar. Este tema no está dado ya en automático, sino que tenemos que hacer una serie de tareas, tenemos que construir una serie de tareas para acercarnos a la temática, al objeto de estudio. Generalmente lo que hacemos es como cualquier otro tema, como cualquier otro trabajo. ¿Qué hacemos cuando necesitamos conocer más de algo, cualquier tema? Explorarlo, buscar información, comparar, una serie de actividades que nos van dando por resultado la construcción de ese conocimiento, de ese tema.
y conforme nos vamos acercando, generalmente ocurre algo interesante en la investigación. De momento planteamos asuntos muy generales y conforme vamos siendo más expertos en el tema, vamos ya sea ubicándonos en una parte, en una dimensión, desde una mirada, o sea, vamos afinando todo lo que tiene que ver con empezar a volvernos conocedores y expertos en ese tema. Y eso es una parte fundamental. Hay quienes investigan y no se ocupan de esto y en el camino se van ubicando y en ocasiones sucede que te tienes que regresar un poco porque encontraste algo que no visualizaste de un inicio. Entonces, la primera actividad de un investigador, construir tu tema de investigación. Y en esa ruta, la ruta es acercarte a los textos de investigación, acercarte a trabajos de investigación, conocer, acercarte a los autores expertos en la temática. Y en ese sentido, vamos caminando vamos transitando por un camino más seguro, ¿no? Empezar a volverte experto. Después planteas otras situaciones, vas resolviendo otras situaciones. Muchas gracias, maestro José Francisco Miranda Esquer. Vamos a continuar con el doctor Juan Rodolfo, repitiendo la pregunta: ¿cómo se construyen los objetos de conocimiento mediante la investigación educativa? Adelante, doctor. Gracias. Una pregunta pues interesante, retadora, que precisamente desde hace 15 días en los diferentes grupos, tanto en el de pedagogía, la maestría, como en el de doctorado, ha sido de alguna manera sugerida precisamente para ir dando los primeros pasos en la construcción de su objeto de estudio, planteando problemas, interrogantes y principalmente cumpliendo con uno de los ejes principales que se convierten en el primer paso de la investigación, la delimitación del objeto de estudio. Cuando vamos delimitando, nos vamos enfrentando a lo que es la noción de problema. Por lo regular, nos vamos a esta parte de las dificultades, de los obstáculos, de las ausencias, las deficiencias, los vacíos por llenar, pero hay quienes también deciden, y esto es lo importante, irse por líneas de buenas prácticas. ¿Por qué a tal o cual escuela le va bien? ¿Por qué de ahí están saliendo los resultados que tienen que ver con los ODS, con este reto que lleva décadas acerca de la calidad con equidad? ¿Cuáles son los factores asociados precisamente a estos elementos? Cuando vamos encarando este tipo de operaciones metodológicas, de fases, vamos, decíamos en los grupos, tratando de lograr mínimamente 3 cosas. Plantearnos una pregunta de investigación, derivar de ahí mismo el objetivo general, el objetivo global de investigación y la justificación. Desde luego hay otros elementos, hay otros pasos que hay que dar ahí, en donde pues hay que asomarnos a las investigaciones previas, hay que tratar, además de estos acercamientos, identificar nuestro foco de análisis, nuestro foco en este caso de interés. En ese sentido, pues está esa consideración. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Rodolfo. Vamos a cerrar esta primera ronda de respuestas de comentarios con el doctor Abel Leiva. Igual vamos a repetir la pregunta para quienes acaban de unir a esta videollamada. La pregunta es: ¿cómo se construyen los objetos de conocimiento mediante la investigación educativa? Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Me parece que me voy a quedar con la primera parte donde dice pensar los problemas de conocimiento.
los temas de conocimiento, para generarlo como problema, son disparadores colectivos, donde hay un consenso de grupos de investigación, de personas que investigan, pero también de la realidad donde se toca, que ese es un problema. Son disparadores colectivos donde ese consenso permite decir que es pertinente profundizar en tal o cual situación de la realidad. No es una fantasía el problema que se investiga, sino es un campo de realidad. Y esos disparadores pues tienen diferentes formas y maneras de conciliarse con respecto a otras disciplinas. Y voy a poner un ejemplo. El debate de pretexto que tiene, voy a hacer un poquito la ultraderecha ahora, por ejemplo, respecto a los libros de texto que les concierne a todos los profesores y en general a toda la comunidad que son papás, mamás, etcétera. Hay un problema muy serio de concepción de la ultraderecha porque piensa de manera parcelada la realidad. Es decir, se está configurando una manera no compleja de revisar lo que son los elementos que realmente articulan una realidad. Si nosotros, por ejemplo, queremos hablar de un problema social que se toca en el texto, por ejemplo, ¿no? Como ya no hay historia de príncipes europeos y princesas europeas en los textos de primaria, sino, por ejemplo, hay una historia muy interesante que ustedes seguramente la conocen, permítanme darle la vuelta, el origen de los montes, por ejemplo, de una historia Cocapá, de que esa historia viene el origen de las etnias, del proceso de cómo se origina la vida en las etnias, y que de alguna forma es parecido al origen de la vida que señala el Popol Vuh en su momento en todo lo que es la expresión maya. Y esta forma colectiva que ahora se coloca como un elemento es un disparador de investigación. ¿Cómo podemos los profesores, las profesoras, los investigadores y las investigadoras, cómo podemos atrapar esa realidad desde esa concepción que coloca y ese debate que ahora es público? Entonces, nos hemos acostumbrado a enseñar español por un lado, inglés por otro, matemáticas por otro, etcétera, todas las ciencias naturales, ciencias sociales, civismo, etcétera. Luego, las ciencias sociales la fragmentaron en los años 90 con historia, civismo, y luego venía artística, cuando la articulación compleja es cómo descompongo esa realidad y cómo la vivimos nosotros. Nosotros no la vivimos la realidad parcelada, ¿no? La pensamos de forma articulada. Entonces, en ese sentido, a eso me refiero, que son disparadores colectivos que generan consenso para entrar a explicar algo. Entonces, es un ejemplo y después ya quisiera profundizar más en otros aspectos. Gracias. Muchas gracias, doctor Leiva. Con su participación, damos lo correspondiente a la primera cuestión, primera pregunta, en cuanto a los comentarios iniciales. Hacemos la invitación, si alguno de los presentes tiene algo que agregar, alguna pregunta que realizar, con toda confianza podemos plantearla en la plenaria. Adelante. Una pregunta, la implementación de programas del modelo educativo o sacarle los objetos de investigación y citar, por decir, ejemplos nuevos que se van o que pueden ser en el nuevo modelo educativo. O sea, o porque son nuevos o porque se agregan. Entiendo que pueden ser muchos los objetos de investigación, pero a lo concerniente, como digo, a la implementación del nuevo modelo educativo. Gracias. Sí. Para evaluar un currículum, primero hay que implementarlo. Estamos en el momento del diseño de la implementación, ¿no? Estamos en el momento
la implementación del currículum. Y cuando recordamos que una cuestión que es el currículum presentado por las autoridades y otra muy diferente es el currículum que yo, maestro, implemento en el aula vía una secuencia didáctica, una planeación. Entonces tenemos que ocuparnos que se implemente el currículum para tener elementos de educación y desde la teoría curricular todo currículo es perfectible. Entonces esperaríamos también que si hay algo que perfeccionar en este nuevo libro de texto, que es una parte de concreción, pues se pueda retroalimentar en este sentido. Y un poco con lo que tocaba Abel como tema, el tema aquí es de que necesitamos operar el currículo para entonces hacer la retroalimentación, porque se ha planeado por bastante tiempo. Una característica del nuevo currículo es unir eso que está desfragmentado en los planes anteriores. Activa el micrófono para la participación. Desde esta idea de la complejidad, precisamente, pues ahí hay una bondad en el nuevo currículum. El maestro tiene que desandar competencias adquiridas porque pensaba disciplinariamente. Ahora tenemos que pensar como una realidad exterior a la escuela que se presenta en el currículum por campo formativo. Tenemos que desaprender aquello que aprendimos en la normal, aprendimos en los años de servicio. Es una nueva mirada, o diría Semmelman, una nueva lógica de mirada. Entonces yo me esperaría para ver los efectos del currículo, primero, que se implemente. Sí, a mí me parece, pongo aquí la ya, ¿no? ¿Está bien? A mí me parece importante plantear también el tema de por qué los nuevos programas de la nueva escuela mexicana tienen que ver los modelos de inclusión. Me parece que hay muchos sectores de la población que no estaban fotografiados en la vida de la docencia, de la formación de profesores, de la enseñanza de los niños y las niñas, de la formación, de lo que se tenía, y el modelo de inclusión empieza a involucrar precisamente esos factores que empiezan a exigir la representatividad dentro de la vida plena de lo que es la parte social. Es decir, la comunidad LGBTIQ+, o las comunidades indígenas, por ejemplo, o las mujeres que empiezan a tener mayor y que siempre han tenido relevancia, esta configuración de esta inclusión que de alguna manera tiene incorporado procesos, o bien hablar de las nuevas posibilidades que tienen, por ejemplo, las personas con algún síndrome autista, por ejemplo, para participar en el conocimiento colectivo, en el que se enseña en los libros, en el que se enseña en las escuelas. Es un proceso que de alguna manera no estaba contemplado. La nueva escuela mexicana contempla precisamente democráticamente la representación de todas las realidades de los grupos de población que somos. Y en ese sentido me parece que tiene un gran pulso social y tiene un gran pulso la posibilidad de que ahora la formación de profesores o ahora la vida del docente, el docente sea un gran articulador de esas diversidad poblacional que tenemos. ¿Cómo podemos contener? ¿Cómo podemos saber? No solamente una regla para decir, bueno, aquello es lógica del aprendizaje. Voy a decir alguna cuestión que hemos platicado nosotros como parte del campo. Yo creo que se ha psicologizado mucho la educación. Es necesario encontrar una vida transdisciplinaria de lo que es el aprendizaje.
la psicología, la sociología, la historia, los expertos en matemáticas, los científicos, todos tenemos que colocarnos en un proceso de tejer de alguna manera la enseñanza para la realidad. Entonces, ¿qué vamos a comunicar después? No lo sabemos, tenemos que empezar a encontrar la articulación adecuada, ¿no? No cualquier cosa se puede articular, no cualquier efecto se puede articular, y lo decimos porque un compañero, Leonel de Gunther, no sé si esté conectado, pero lo voy a citar, cuando habla de complejizar, tenemos que hablar de articular también, porque tenemos que decir que son todas las cosas al mismo tiempo. Un niño recibe una realidad al mismo tiempo todas las cosas. Puede tener un papá con algún déficit, una mamá con un problema económico, puede tener un barrio complicado o no complicado, pero tiene sus propias complicaciones. La vida virtual también es otro boleto que de alguna manera se agencia como un modelo complejo. Los niños entonces al mismo tiempo viven muchas cosas y no sabemos si nosotros queremos que vivan solamente lo que dice esta realidad del aula. El aula ya solamente es un centro para ponernos de acuerdo con ellos de cómo podemos ir haciéndonos de ese aprendizaje. No es el centro, el aula ya no es el centro, es más periférico que otra cosa en el centro de conocimiento. Muchas gracias, doctores, por la participación. Vamos a dar espacio para una sola pregunta en la modalidad de sincrónica. Levantando la mano, Marcela, adelante, por favor. Buenas tardes. Soy la maestra Marcela Zazueta, doctora en educación. Fui parte de la elaboración de los libros de texto. Yo les puedo dar a conocer que a nivel nacional participamos muchos maestros que estábamos frente al grupo, y realmente lo que se pretende con los libros de texto es rescatar las culturas pues de todo el país, la integración, como ya se mencionó ahorita, LGTB, la integración de quizá esas cuestiones que no se contemplaban antes, de la parte más integración social, humanitaria. A mí me llamaba mucho la atención en tantas videoconferencias que tuvimos, que ellos decían, las personas que dirigían esta información, que la comunidad se integraba a la escuela. O sea, la sociedad se integraba a la escuela. Eso fue lo que a mí me llamaba la atención. Yo tenía por información o por formación que la educación era la escuela era la que movía a la comunidad, pero en esta ocasión hacía mucho énfasis en eso, que la comunidad se integraba a la escuela, a la comunidad. De hecho, se hablaba de una feria de proyectos y donde se contemplaba que la sociedad, papás, abuelos, la sociedad fuera parte de la escuela. Eso yo rescataría, lo miraba como diferente. Y refiriendo no sé de qué manera decirlo, de que se está dando tanto ataque a los libros de texto. Se maneja más en lo sexual o en la integración de las parejas o de la familia. Mire, yo como maestra frente al grupo, es la libertad que tiene el maestro para, dependiendo de las necesidades o situaciones, tocar temas sexuales es muy delicado. Eso se trabaja con los padres de familia, ahí donde va el trabajo en equipo y la integración de conocimiento de información. Tenemos la libertad, los maestros, de los planes y programas, adecuarlos a las necesidades que vive el contexto. No es lo mismo Sonora que Yucatán, y eso se estuvo contemplando. Hay mucha información que decir porque hubo un trabajo muy todos los días de información para que se dieran los libros de texto y en estos nuevos programas que están por iniciar. Pero pues aquí dejo mi participación y muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, doctora Marcela. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a tratar de orientar comentarios y preguntas a la cuestión de la investigación educativa. El tema de los libros de texto nos parece interesante retomarlo en una situación posterior, y vamos a comenzar la segunda ronda de preguntas, iniciando con el doctor Bernardo.
La pregunta es, ¿de qué manera podemos comunicar los resultados de la investigación educativa? Adelante, doctor. Muy bien. La idea que nosotros como investigadores que estamos en educación básica laborando, que somos parte de la estructura de educación básica, a mí en lo particular me interesa mucho que los profesores escriban, reporten sus investigaciones, porque entonces quien está en el campo, quien está en las aulas, viene lo cotidiano de la escuela y es parte de su contexto, puede darnos gran significado de lo que sucede en la escuela pública mexicana. En este sentido, una manera de comunicar resultados puede ser por artículos de revista y sobre todo si tienen una base de recolección de datos. Eso sería muy interesante. Otra forma de tener resultados de los profesores que están en las aulas haciendo la educación. Otra idea interesante es recuperar la comunicación por ponencias en congresos de educación o de investigación. Y estamos nosotros muy enfocados en este centro de estudios para que desde la primer materia los compañeros estudiantes estén trabajando un estilo editorial, estén estos objetos de conocimiento desde la idea de comunicar por medio de ensayos o textos académicos. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante rescatar porque esto se vuelve como un ejercicio que una vez que lo internalizamos y lo practicamos, viene a formar parte de un sistema muy personal de reflexión, pensar la práctica docente. Cuando damos la clase no solo para alcanzar un objetivo, sino que me va a llevar a una posterior reflexión, entonces yo ya tengo más elementos para ser un profesor realmente que reflexiona su práctica todo el tiempo. Y el sistema de comunicar nos permite precisamente vincularnos con padres de familia, autoridades educativas, y entonces ya que se vaya entendiendo esa lógica de mirar el acto pedagógico del aula. Muchas gracias, doctor Jesús. Vamos a continuar con el maestro José Francisco con la misma pregunta: ¿de qué manera podemos comunicar los resultados de investigación educativa? Muy bien. En torno a esta pregunta me gustaría retomar algo del anterior y aprovechar el planteamiento del doctor Abel Leiva más el planteamiento de la doctora Marcela Zazueta y aprovechando la pregunta del compañero Gabriel, estudiante de maestría, en relación a este nuevo modelo educativo y esa discusión sobre los libros de texto. Es que en sí mismo ese es un objeto de conocimiento que pudiéramos abordar como parte de una investigación. Un objeto de conocimiento pertinente porque está ahorita en el aire y está desarrollándose y continuará como una evidencia de que hay diferentes actores sociales con diferentes posturas sobre educación y es un tema que vale la pena explorar, meterse en ello y encontrar luz, encontrar conocimiento en relación a esto, pero y lo enlazo con la siguiente pregunta. ¿De qué manera lo pudiéramos hacer? Yo creo que una buena alternativa para este tema, para esta temática de los discursos en conflicto en relación a libros de texto, a estos nuevos libros de texto, las diferentes narrativas
que dan cuenta de diferentes posturas. Creo que una forma de explicar esto sería, por ejemplo, la hermenéutica, la interpretación de los diferentes discursos y a través de una metodología, como la semiótica, por ejemplo, una metodología puntual, darle sentido y posicionar a cada uno. Cada uno de esos discursos tiene argumentos, una serie de argumentos y una serie de vacíos. Entonces, ese es un buen objeto de investigación, un buen objeto de estudio de una realidad actual que está flotando, de la cual mucha gente no tiene un conocimiento, no tiene un objeto así acabado, y ofrecer un texto académico en relación a eso sería fundamental, sería excelente y nos posicionaría mucho a ustedes, a quienes estudian eso, como actores educativos de punta. Creo yo que ese tipo de temáticas nos sirve mucho para estar presentes en los discursos educativos. Gracias, maestro Francisco. Pasamos con el doctor Juan Rodolfo. La misma pregunta. Adelante. Cuando vamos a revisar una tesis, un informe, un portafolio de evidencias, a lo primero que vamos los lectores o un sinodal es precisamente a los resultados, a los hallazgos, a las conclusiones, a las discusiones y pues principalmente producto de todo eso, la contribución que se está haciendo en ese trabajo. Los resultados entonces es el corazón mismo de la investigación. Esa parte es principalmente la que buscamos y lo que las poblaciones a quien van dirigidas precisamente estos trabajos esperan. Un investigador se hace la pregunta precisamente acerca de cómo mejorar, cómo responder una pregunta que lleva a una solución. Pero atrás de esta problemática, recordemos, hay poblaciones y muchas de ellas, Coneval las distingue en diferentes grados, ya no solamente como pobreza, hay distintos niveles de vulnerabilidad. Y eso es algo precisamente que es en lo que se tiene que trabajar mucho en la política pública. Y en ese sentido, las poblaciones esperan no solamente resultados, buenos resultados. Entonces, ¿cómo o cuáles son las formas, las maneras de poder llegar, de poder dar a conocer las contribuciones? Este primer espacio, este conversatorio precisamente es un pretexto para dar a conocer lo que aquí se está haciendo, lo que aquí se está gestando. Se piensa en pocos meses, decía el maestro, el doctor Bernardo, habremos de pasar precisamente la estafeta a nuestros estudiantes, a otros compañeros investigadores, a que la academia, el foro, la revista, el libro, el capítulo, la participación en ponencias, etcétera, etcétera, sea el espacio común de deliberación, de debate y en este caso de poder poner a prueba nuestros resultados, nuestros hallazgos. Y es la academia, en este caso, uno de los caminos que hemos estado recorriendo. Con Abel le contaba al equipo, al grupo de doctorado, hicimos algunos ejercicios en la UAS, en Guasave, así como lo hicimos en Hermosillo, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en el Congreso del COMIE, en el 2011, 13, en fin. Pues ahí están los pretextos, los caminos, pero lo importante que resulta poder llegar a resultados que contribuyan y que tengan, en este caso, a tener un impacto, un efecto en las poblaciones. Muchas gracias, doctor Juan. Vamos a culminar esta ronda con la pregunta: ¿de qué manera podemos comunicar resultados de investigación educativa? Y le pasamos la estafeta al doctor Abel Leiva. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Pues, atendiendo a la pregunta de qué manera podemos comunicar los resultados de investigación educativa, nos
decide, por ejemplo, qué comunicar, para qué comunicar y cómo generar la buena comunicación. Son varios procesos de diseño que permiten que los resultados, como bien decían aquí, los que sean, no representen una doble o una distinta interpretación a lo que queremos decir. Las formas de decir, las formas de comunicar son elementos sustanciales, pero también tiene que ver con una colectividad. Es decir, cuando hay algo que decir es porque hay una pertinencia general, porque hay un interés general. Ahorita decía Francisco correctamente el tema, por ejemplo, un objeto como lo está haciendo el INALI, por ejemplo, por aquí está Nailin Chablé, por ejemplo, por aquí está presente, como lo decía el INALI, por ejemplo, sobre la pérdida de personas hablantes de la lengua mayo en la región mayo, por ejemplo. Cada vez menos niños, cada vez menos jóvenes hablan la lengua mayo. Y cada vez se está quedando una población más adulta, de 46, 47 años en adelante, que de alguna manera habla poco el mayo o habla el mayo. Porque es un objeto que ahorita está en el uso de la comunidad mayo, que son alrededor de 82,000 personas y con un impacto más amplio todavía de pérdida. ¿Qué significa ahorita que hablaba de los objetos de qué comunicar? Hay una epistemología. La epistemología son las maneras, las formas de acercarnos al conocimiento. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos colocarnos en el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas si no tenemos la oralidad y el lenguaje que dibujaba la manera de explicar, por ejemplo, lo que es la etnobotánica que utilizaban para curar, para vivir? Y ahora, por ejemplo, en una constelación de Universidad Benito Juárez, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Chihuahua, que está revisando la medicina ancestral, por ejemplo, para colocar nuevos medicamentos, y que la medicina clínica, la investigación clínica ya está de vuelta a la moda para recuperar de todas estas, de esta botánica que se aplica en todas las comunidades indígenas en México, por ejemplo, para recuperar nuevos medicamentos. Entonces, no solamente se queda en una herbolaria, sino ya se está aplicando en un proceso de una medicina nueva que empieza a tener impacto. Es decir, este tipo de conceptos, por ejemplo, tiene que ver con el respeto y la transición de los niños, que la mayoría de muchos de ustedes tienen, si son profesores y profesoras ante grupo, tienen, aquí en el Mayo tienen estudiantes que vienen de comunidades indígenas, que conviven de una u otra manera con los conocimientos de las comunidades indígenas. Y en ese sentido creo que podemos cooperar mucho cuando podemos saber por qué tenemos que seguir desarrollando un lenguaje como el tema de la etnia mayo, por ejemplo. Entonces, fundamental, fundamental. Entonces, ¿qué comunicar? ¿Para qué comunicar? Y cómo generar una buena comunicación. Creo que son tres planteamientos que nos obligan de alguna manera a que lo que vayamos a decir lo estudiemos una y otra vez y no solamente lo lancemos al aire, porque puede ser mal interpretado o tener otras interpretaciones que no queremos decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir la oportunidad a una sola pregunta, ya sea en la modalidad presencial o sincrónica. Adelante, vamos a ver si existe algún comentario. Muy bien, voy a hacer lectura. Únicamente aquí hay un mensaje en el chat que Nailin Chablé nos comparte. Efectivamente, el desarrollo del conocimiento es integral, de ahí que la mirada del pensamiento complejo y la interculturalidad permiten el desarrollo de las conciencias. En el punto del lenguaje inclusivo, desde la lingüística histórica del español, el español ha ido cambiando con el paso del tiempo. En el latín existían 3 marcadores gramaticales, masculino, femenino,
y neutro, mismas que por el uso evolucionaron de distintas maneras en lo que hoy se conoce como lenguas indoeuropeas. Y bueno, Muy bien, pues agradecemos. Agradecemos Bueno. la participación de nuestros estudiantes en la modalidad virtual y en la modalidad presencial, la asistencia de nuestros distinguidos docentes, el doctor Abel Leiva, y con este mensaje damos por terminada el conversatorio, no sin antes reconocerles. En este momento, nuestra representante legal, la maestra Maribel Solís Palomares, va a entregarles un reconocimiento a nuestros docentes participantes en este conversatorio, ¿no? La investigación educativa, pensar y comunicar objetos de conocimiento. Adelante, maestra. Gracias, agradecer a cada uno de los participantes. El Centro de Estudios Superiores del Mayo otorga la siguiente constancia al doctor Abel Leiva Castellanos por su valiosa participación y profunda reflexión en el conversatorio La investigación educativa, pensar el periodo de verano 2023. Navojoa, Sonora, a 4 de agosto. Muy bien, buenas tardes. Acabamos de hacer entrega nosotros del reconocimiento a nuestros ponentes. Creo que se perdió un momento la conexión y déjenme nada más leer el reconocimiento, la constancia de participación que les hemos extendido a nuestros compañeros que nos distinguieron con su visita. El Centro de Estudios Superiores del Mayo, constancia de participación que se extiende al doctor Abel Leiva Castellanos por su valiosa participación y profunda reflexión en el conversatorio, la investigación educativa, pensar y comunicar problemas de conocimiento en el marco de los estudios de posgrado del Centro de Estudios Superiores del Mayo, CESUM, durante el periodo verano 2023, Navojoa, Sonora, a 4 de agosto del 2023. Firma rector del CESUM, doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer. Muy agradecido con los colegas que nos acompañaron de manera sincrónica y nuestros compañeros académicos de CESUM y estudiantes del posgrado. Muchísimas gracias. Había un comentario, Alex. A ver. ¿Quién fue quien habló de usted? Aquí está en el chat, déjenme leer unos comentarios. Maestra Marcela Zazueta, el maestro frente a grupo tiene la libertad de la enseñanza en base a los objetivos del programa de estudio. Correcto. Nos felicitan. Muy bien, pues muchísimas gracias, estimados colegas. Esperamos tener distintos eventos donde podamos vincularnos con los académicos del país y de otras partes de Latinoamérica con los que estamos colaborando. Muchísimas gracias.